Hola a todos. Hoy quiero invitarlos a sentarse un momento y escuchar 4 historias reales. 4 casos que dejaron en silencio a toda una comunidad durante mucho tiempo. Todas las víctimas eran jóvenes, en la mejor etapa de sus vidas. Fueron asesinadas o empujadas hasta el límite en lugares donde se supone que debían estar seguras, cerca de una base militar, en el camino de regreso a casa, en los brazos de su mejor amiga o bajo la protección de alguien que llevaba el uniforme de policía. En cada caso, el responsable aprovechó la confianza, aprovechó su posición y pensó que nunca sería descubierto. Hubo un caso que permaneció sin resolver durante más de 30 años. Hubo otro que parecía haber terminado con la muerte de la víctima. Y hubo uno en el que el culpable siguió viviendo con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero al final, la verdad salió a la luz. Gracias a la tecnología del ADN, gracias a una voluntad de vivir extraordinaria, gracias a mensajes que parecían inofensivos, gracias a una llamada anónima. Ahora vamos a comenzar con el primer caso, Darlene Krashock, 32 años buscando justicia, de 1987 a 2021. La historia comienza el 17 de marzo de 1987, a las 5:20 de la mañana. 2 policías estaban patrullando las calles de Colorado Springs. Al pasar frente a un restaurante coreano, uno de ellos se detuvo de golpe. Junto al contenedor de basura, detrás del local, vio un par de pies. Se acercaron. Era el cuerpo de una mujer joven, de unos 20 años. Estaba allí, sin ninguna prenda de ropa. El cuello estaba apretado con un cordón negro y una percha de metal. El cuerpo presentaba numerosas heridas. La policía acordonó de inmediato la zona. Se dieron cuenta de que ese no era el lugar del asesinato. No había señales de lucha, solo huellas de neumáticos y un cuerpo abandonado. No muy lejos, encontraron una licencia de conducir. Por la foto y el nombre, identificaron a la víctima, Darlene Krashock, 20 años, soldado del Ejército de Estados Unidos, perteneciente a la Compañía de Mantenimiento 73, destinada en la base de Fort Carson, a solo unos kilómetros de allí. Darlene era una joven que acababa de ingresar al ejército. Tenía sueños, tenía compañeros, tenía una familia que esperaba noticias. Pero la noche anterior, todo había terminado. Según el testimonio de 2 compañeros que habían salido con ella, la noche del 16 de marzo fueron juntos al bar Shuffles. El clima estaba malo y la unidad había salido temprano de servicio. Llegaron al bar alrededor de las 9 de la noche. Cerca de la medianoche, Darlene dijo que quería irse antes. Un hombre desconocido en un auto negro llegó a buscarla. Los 2 compañeros lo vieron claramente, pero nunca lo habían visto antes. La policía comenzó la investigación. Interrogaron a los 2 hombres que habían estado con Darlene. Uno tenía arañazos en la espalda. Pensaron de inmediato en el tejido que habían encontrado bajo las uñas de la víctima, pero las pruebas de laboratorio no coincidieron. El otro tenía varios testigos que afirmaron que se había quedado en el bar hasta el amanecer. Ambos fueron descartados. Luego investigaron al exesposo de Darlene. Estaban en proceso de divorcio. Si ella moría mientras seguían casados, él recibiría una importante suma de dinero del seguro. Pero el hombre tenía una coartada sólida. Varios amigos confirmaron que esa noche estaba en casa de otra persona. Otro soldado entró en el radar. Tenía arañazos en el brazo, en su camioneta había perchas y un bote de betún para zapatos. La composición química del betún coincidía con la marca circular que habían encontrado en la espalda de Darlene. La policía casi estaba segura, pero cuando compararon el ADN, no coincidía. Todo había sido una coincidencia. El caso se enfrió. La muestra de ADN del agresor se conservó con cuidado, pero en aquella época, la tecnología no era suficiente para identificarlo. Pasaron 18 años. En el año 2005 se puso en marcha el sistema CODIS. La policía introdujo los datos antiguos de ADN.
No hubo coincidencias. Volvieron a citar a todos los sospechosos anteriores para tomar nuevas muestras. Tampoco coincidieron. En el año 2016, 30 años después del asesinato de Darlene, la tecnología había avanzado mucho. A partir de la muestra de ADN que quedaba, los científicos reconstruyeron las características físicas del agresor a los 25 y a los 55 años. Publicaron los retratos compuestos en los medios. Muchas personas llamaron. Ninguna era el culpable. 3 años después, en el 2019, la policía prestó atención a 2 sitios web que ayudan a las personas a rastrear su ascendencia a través del ADN. Pidieron colaboración y siguieron el rastro genético hasta Wisconsin y Texas. A través de la red de familiares, apareció un nombre: Michael David White. 58 años, había sido militar durante 19 años y se había retirado con el grado de sargento primero. En 1987, exactamente cuando asesinaron a Darlene, él estaba destinado en Fort Carson. Tenía solo 26 años. Su historial estaba limpio, sin antecedentes penales. La policía no fue a buscarlo de inmediato. Lo vigiló. Un día consiguieron un vaso de papel que Michael había usado. El ADN del vaso coincidía perfectamente con la muestra tomada en la escena del crimen 32 años antes. Detuvieron a Michael en su casa. Se mostró tranquilo y colaborador, pero cuando le preguntaron por Darlene, solo dijo que no recordaba nada y que era inocente. Incluso frente al resultado del ADN, negó todo y afirmó que alguien había sustituido la muestra a propósito. En el año 2021 se celebró el juicio en Colorado. Además del ADN, la policía presentó una serie de detalles que coincidían con la situación de Michael. El jurado declaró por unanimidad a Michael David White culpable de asesinato en primer grado. Lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, 34 años. Desde un cuerpo frío junto a un contenedor de basura hasta una sentencia de cadena perpetua. Darlene Krashok finalmente obtuvo justicia. Segundo caso, Alison Botha. La voluntad de vivir después de 54 puñaladas. Año 1994. El 18 de diciembre de 1994. Alison Botha acababa de dejar a sus últimos amigos después de una fiesta. Conducía de regreso a su departamento en Port Elizabeth, Sudáfrica. Eran aproximadamente la 1:15 de la madrugada. En el momento en que abrió la puerta del auto, un hombre rubio se abalanzó sobre ella y le puso un cuchillo en el cuello. Alison no gritó. Intentó mantener la calma y le dijo que podía llevarse el auto y el dinero, solo que no le hiciera daño. El hombre respondió que no había ido a robar, solo quería compañía. La ató y luego fue a buscar a otro hombre, alto y delgado. Los dos la llevaron a un lugar apartado. La agredieron. Cuando terminaron, el hombre rubio se dirigió a su cómplice y dijo: «Si la dejamos volver a la ciudad, seguro que va a denunciar». Luego preguntó: «¿Qué crees que Satanás quiere que hagamos con ella?». El otro respondió: «Quiere que la matemos». Empezaron. El hombre rubio intentó estrangularla varias veces sin éxito. Entonces sacó el cuchillo y la apuñaló repetidamente en el abdomen. 37 veces. Los intestinos de Alison salieron al exterior, pero ella seguía respirando. Los dos agresores decidieron cortarle el cuello para asegurarse. 17 veces. El cuello de Alison quedó casi seccionado. Le dieron varias patadas, la vieron inmóvil y se dijeron satisfechos que nadie podría sobrevivir a aquello. Tiraron su ropa a un lado y se fueron en el auto. Alison no estaba muerta. Se había hecho la muerta. Mientras ellos hablaban, escuchó claramente sus nombres, Franz y Teuns. Cuando se alejaron, intentó moverse, miró su cuerpo. Los intestinos estaban en el suelo y el cuello casi no sostenía la cabeza, pero no quiso cerrar los ojos. Quería que ellos pagaran. Con una mano, escribió los nombres de los dos agresores en la arena y añadió la frase: «Mamá, te quiero». Después empezó a arrastrarse.
En realidad no era gatear. Casi no podía usar las manos. Solo podía avanzar centímetro a centímetro hacia las luces de los autos que se veían a lo lejos. Con una mano sostenía la herida del cuello para que la cabeza no se cayera hacia atrás, y con la otra intentaba contener los intestinos que se salían. Cada movimiento le provocaba un dolor tan intenso que casi perdía el conocimiento, pero no se detuvo. Solo unos minutos después de llegar al borde de la carretera, pasó un auto. El conductor era Tian Eilert, un veterinario. Al principio casi aceleró para irse, porque pensó que estaba viendo algo monstruoso, pero se detuvo. Reconoció que era una mujer agonizante. Tian le dio los primeros auxilios en el lugar. Empujó la tiroides que estaba expuesta de nuevo a su sitio. Esa acción le dio a Allison un tiempo valioso. La ambulancia llegó 45 minutos después. En el hospital, los médicos casi no podían creer lo que veían. Las 37 puñaladas en el abdomen no habían alcanzado ningún órgano vital. Varias de ellas habían pasado a menos de 1 milímetro de los órganos internos. Los intestinos, aunque cubiertos de tierra, no presentaban una infección grave. Las 17 heridas en el cuello tampoco habían cortado la arteria carótida. Allison sobrevivió. En cuanto recuperó la conciencia, lo primero que pidió fue papel y bolígrafo. Aunque todavía tenía tubos por todo el cuerpo, escribió los nombres de los dos agresores, describió su aspecto y relató todo lo ocurrido. La policía los identificó de inmediato. Franz Dutoit y Teuns Kruger eran delincuentes sexuales que estaban en libertad condicional después de haber agredido a una mujer embarazada solo 2 semanas antes. Los detuvieron. Se reían durante el interrogatorio y lo negaban todo. Solo cuando se enteraron de que Allison seguía viva, la sonrisa se les borró de la cara. En agosto de 1995, el tribunal los condenó a ambos a cadena perpetua. No mostraron ningún arrepentimiento. Allison no solo sobrevivió. Solo unos meses después ya había salido de la oscuridad. Escribió libros y dio conferencias por todo el mundo. Les decía a miles de personas: no es la vida la que nos posee a nosotros, somos nosotros quienes poseemos la vida. Se casó y tuvo 2 hijos varones, algo que los médicos habían considerado casi imposible después de las graves lesiones. El veterinario que la había salvado en la carretera más tarde se convirtió en ginecólogo, y fue él mismo quien asistió el nacimiento de los 2 hijos de Allison. 30 años después de aquella noche, Allison Botha sigue viva, y su historia continúa contándose. Tercer caso, Renee Marsden, el novio inventado por su mejor amiga. Año 2013. En el año 2013, en la ciudad de Sydney, Australia, Renee Marsden tenía 20 años. Trabajaba como estilista, era de carácter amable y muy querida por su familia. A los ojos de todos, su vida parecía casi perfecta, pero casi nadie sabía que durante 18 meses había estado viviendo una relación que ni siquiera podía tocar. El novio de Renee se llamaba Braden Spiteri. Estaba en prisión por un grave accidente de motocicleta. Nunca se habían visto en persona. Todo ocurría a través de mensajes de texto y redes sociales. Renee confiaba en él. Le hablaba de él a su madre e incluso había empezado a pensar en casarse. El 5 de agosto de ese año, Renee llegó a casa con el rostro pálido. Su madre recibió un mensaje de Braden: controle a su hija, está amenazando con suicidarse. Esa noche, Renee se maquilló, se puso ropa elegante y les dijo a sus padres que iba a cenar con una amiga. Condujo hasta The Gap, un acantilado frente al mar donde ya habían ocurrido muchas muertes. Antes de que todo terminara, envió 2 últimos mensajes a su madre: mamá, te quiero, lo siento, y siempre te quise, lo siento, eres mi mejor amiga. En la ventanilla del auto, la policía encontró más tarde la frase que Renee había dejado escrita: te quiero, Braden. Al principio, todos pensaron que se trataba de un suicidio por desamor, pero cuando la policía buscó a Braden Spiteri, no encontraron a nadie.
No había ningún registro que coincidiera. No había ningún hombre con ese nombre cumpliendo condena. Braden no existía. La familia de Renee no se resignó. Fueron a hablar con Camila Seidan, la mejor amiga de Renee y la persona que le había presentado a Braden. Camila dijo que ella también solo lo conocía por internet y que nunca lo había visto en persona. El hermano menor de Renee, que entonces tenía 13 años, descubrió por casualidad un software que permitía desbloquear el teléfono viejo de su hermana sin perder los datos. La familia pagó y lograron abrirlo. Dentro había más de 11,000 mensajes. La mayoría eran conversaciones entre Renee y Braden, y entre Renee y Camila. El padre de Renee dedicó un mes entero a organizar todos los mensajes en una tabla. Descubrió un patrón extraño. Cada vez que Braden enviaba un mensaje, Camila guardaba completo silencio. Y al revés, las dos personas nunca escribían al mismo tiempo, como si siguieran un horario exacto hasta el minuto. La policía revisó las señales de los teléfonos. La señal de Braden y la de Camila salían siempre de la misma antena, en el mismo momento. Braden era Camila. Camila había creado un hombre perfecto, exactamente como Renee lo deseaba. Personalidad, gustos, forma de hablar. Usó ese personaje para mantener a Renee a su lado. Años antes, Camila había ido aislando a Renee de sus otras amistades. Cualquiera que se acercara demasiado a Renee era apartado de alguna manera. Renee había tenido muchos amigos, pero después de conocer a Camila, ese círculo se fue reduciendo hasta que solo quedó Camila. Cuando Renee empezó a querer alejarse, Camila introdujo a Braden en su vida. 18 meses después, cuando Renee decidió cortar con Camila para prepararse a casarse con Braden, Camila usó exactamente ese personaje para enviarle el mensaje de ruptura. Después de la muerte de Renee, Camila siguió negándolo todo. Dijo que las dos habían inventado juntas a Braden para ocultar una relación homosexual. Pero la conclusión de los investigadores y de la jueza de instrucción fue la contraria. Renee no sabía que Braden era falso. Había amado de verdad y había sufrido de verdad. La jueza concluyó que las acciones de Camila habían causado el dolor y la devastación que llevaron a la muerte de Renee. Sin embargo, según la legislación australiana de aquella época, crear un personaje virtual para controlar emocionalmente a otra persona, sin ánimo de lucro ni agresión sexual, no era suficiente para una condena penal. Camila quedó en libertad. Renee Marsden se fue a los 20 años, todavía creyendo que la persona a la que amaba era real. Cuarto caso, Sonia Ivanov, el asesino con uniforme de protector. Año 2003. En el año 2003, en el pueblo de Nome, en el estado de Alaska. Era un pueblo pequeño, con menos de 4,000 habitantes. Casi todos se conocían. Los delitos graves prácticamente no existían. Sonia Ivanov tenía 19 años. Había nacido en el pueblo de Unalaklit y creció con el sueño de cambiar su destino a través del estudio. Desde los 16 años estudiaba y trabajaba al mismo tiempo para ahorrar dinero. Por fin había reunido lo suficiente para ir a la universidad en Hawái. Solo faltaban unas semanas para partir. La noche del 10 de agosto, Sonia fue a una reunión con amigos. No bebió alcohol porque ese día no se sentía bien. Hacia la medianoche, decidió volver sola a casa. Nadie la acompañó. El pueblo era demasiado pequeño y demasiado tranquilo. Nadie imaginó que pudiera pasar algo. A la mañana siguiente, su compañera de habitación regresó borracha. Se durmió de inmediato y solo a las 9 de la mañana se dio cuenta de que Sonia no había vuelto. El teléfono no contestaba. Cuando llegó la hora de ir al trabajo y Sonia seguía sin aparecer, la compañera llamó a la policía. Los agentes fueron al departamento. El documento de identidad, la tarjeta bancaria y el pasaporte de Sonia seguían allí. No era el tipo de persona que se iba de casa sin avisar. Todo el pueblo se movilizó para buscarla.
Al atardecer del 13 de agosto, encontraron el cuerpo de Sonia en unos matorrales apartados, a unos 3 kilómetros del centro del pueblo. Estaba sin ropa, solo le quedaba un calcetín. La causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. En el cuerpo había señales de una lucha violenta y de agresión sexual. En la escena quedaron huellas de neumáticos y un trozo de pintura azul en el tronco de un árbol. La policía dedujo que el autor había usado un vehículo azul para llevar el cuerpo hasta allí. Empezaron a revisar a todos los hombres del pueblo que tuvieran un auto azul. Uno que había cortejado a Sonia entró en la lista de sospechosos porque tenía una camioneta azul y no ofrecía una coartada clara. En su vehículo había sangre y armas, pero el análisis demostró que la sangre era de un jabalí. El hombre lo había ocultado porque cazaba sin licencia. Fue descartado. La policía siguió revisando vehículo por vehículo. Al final se dieron cuenta de que en todo el pueblo casi no quedaba ningún auto azul que coincidiera con la pintura. La investigación se estancó. Más de un mes después, el 22 de septiembre, llegó una llamada anónima a la comisaría. Una mujer dijo que alrededor de la medianoche del 11 de agosto había visto a Sonia hablando con un policía dentro de un coche patrulla. Después de unas palabras, Sonia subió al coche y se fueron. Esa noche solo había 2 agentes de servicio, Paul y Matthew Owens. Paul declaró que estaba patrullando en otra zona, muy lejos del lugar de los hechos. Matthew Owens dijo que no había salido, que se había quedado dormido en la oficina. Ninguno de los dos tenía testigos. 3 días después, justo cuando los iban a llevar a la prueba del detector de mentiras, Matthew Owens llamó de urgencia. Dijo que lo habían atacado mientras investigaba un robo de vehículo. En el lugar, el cristal del coche patrulla estaba roto y había una carta. El texto decía: «Odio a la policía. Yo maté a Sonia. Dejen de investigar o seguiré matando». El jefe de policía se dio cuenta de inmediato de que era una escena montada. No canceló la prueba. Paul superó el detector de mentiras sin problemas. Matthew Owens buscó cualquier excusa para negarse. Más tarde, un hombre sin hogar contó que la noche en que desapareció Sonia había visto a Matthew Owens llegar a una fábrica abandonada y quemar algunas cosas. La policía fue al lugar, revolvió las cenizas y encontró un botón de ropa y una horquilla para el pelo. Ambos pertenecían a Sonia. Matthew Owens fue detenido. Cuando se conoció la verdad, todo el pueblo quedó impactado. En Nome solo había 8 policías. Eran las personas en las que más se confiaba. Pero Matthew Owens había aprovechado precisamente ese uniforme. Solía esperar a mujeres borrachas fuera de los bares y les ofrecía llevarlas a casa. Nadie desconfiaba de un policía. Sonia esa noche no había bebido. Era conocida por ser una chica reservada. Si hubiera sobrevivido y hablado, su testimonio habría sido muy difícil de desmentir. Por eso Matthew Owens decidió silenciarla para siempre. El primer juicio se celebró en el propio Nome. Varios miembros del jurado tenían relación con Matthew. El juicio fue anulado. El caso se trasladó a otra ciudad. En esta ocasión, el jurado declaró por unanimidad a Matthew Owens culpable de asesinato en primer grado. Lo condenaron a 101 años de prisión. Sonia Ivanov se fue a los 19 años, cuando solo le faltaban unas semanas para cumplir su sueño de ir a la universidad. Y Matthew Owens, la persona que debía protegerla, fue precisamente quien terminó con su vida. 4 historias. 4 destinos. Una joven asesinada cerca de una base militar que tuvo que esperar 34 años para obtener justicia. Una mujer que recibió 54 puñaladas, con el cuello casi seccionado, pero que sobrevivió y ella misma llevó a sus agresores a la cárcel. Una joven de 20 años que creyó en el amor hasta el último momento, sin saber que la persona a la que amaba era solo una sombra creada por su mejor amiga. Y una adolescente de 19 años asesinada por quien debía protegerla. Al mirar los 4 casos, veo un punto en común muy claro.
Los responsables casi nunca eran completos desconocidos. Estaban muy cerca de las víctimas. Aprovecharon la confianza, aprovecharon su posición, aprovecharon la familiaridad. Uno llevaba uniforme militar, otra se hacía pasar por la mejor amiga. Otro llevaba el gorra de policía, y otro solo necesitaba un auto negro y una promesa para llevarse a la víctima. La justicia en estos casos no llegó rápido. En alguno tardó décadas. En otro, todavía no se ha podido condenar penalmente en la medida del daño causado. Pero la justicia terminó encontrando su camino, gracias al ADN, gracias a la voluntad de vivir, gracias a mensajes que parecían inocentes, gracias a una llamada anónima, gracias a la perseverancia de las familias y de quienes no se rindieron. Quiero hacerles algunas preguntas. Si ustedes fueran Allison esa noche, con los intestinos fuera y el cuello casi sin sostener la cabeza, ¿tendrían todavía fuerzas para escribir los nombres de los agresores en la arena y arrastrarse metro a metro hacia la carretera? Si fueran el padre de Renee, sentados durante meses frente a más de 11,000 mensajes, descubriendo el extraño patrón entre el novio y la mejor amiga, ¿qué sentirían al darse cuenta de que la persona en la que más confiaba su hija era quien la había empujado al límite? Si vivieran en un pueblo pequeño como Nome, donde solo hay unos pocos policías y todo el mundo confía ciegamente en ellos, ¿qué harían al descubrir que el asesino es precisamente quien lleva el uniforme que debería protegerlos? Y si un día se dieran cuenta de que la persona que les escribe todos los días, la que mejor los entiende, la que más aman, nunca ha existido, ¿cómo reaccionarían? Estas preguntas no tienen una respuesta correcta, pero creo que, a veces, solo con sentarnos y hacérnoslas a nosotros mismos, ya estamos recordando a Darlene, a Allison, a Renee y a Sonia. La justicia puede llegar tarde, la verdad puede quedar enterrada durante mucho tiempo, pero todavía se puede desenterrar. Y a veces solo hace falta que una persona nos suelte la mano para cambiar todo un final. Gracias por haber escuchado hasta el final.